lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años en el sueño, es uno mismo, es uno mismo. Y también las 7 vacas flacas, feas, y subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años será de hambre, 7 años será de hambre, dice. Entonces, esto es lo que dice, respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer. ¿Cómo se manifestaba a Dios? En sueños se manifestaba su presencia del Señor, en sueños, en la nube se manifestaba, porque nadie se ha visto el rostro de Dios, nadie se ha visto, solo aquellos en el día del día grande, y que estemos en el Señor, entonces le veremos su rostro. Entonces dice así, sigue hablándonos, dice, va a ser, lo ha mostrado a Faraón, he aquí viene 7 años de gran abundancia, las gordas de gran abundancia, todo había, dice, de gran abundancia, y había, dice, en toda la tierra de Egipto, o sea, todo había, y había que recoger, y había que guardar. Por eso es que también nosotros, cuando tenemos algo en abundancia, es porque Dios nos está bendiciendo. ¿Y qué debemos hacer? Guardar para después, guardar. No debemos despilfarrarlo, no debemos todo desaprovecharlo, sino guardar. Mire cómo nos habla, y dice así, y dice, aquí viene 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, 7 años de hambre, y toda la abundancia será, y toda la abundancia será olvidada en toda la tierra de Egipto. Y dice, y el hambre consumirá a la tierra. O sea, iba a haber un hambre en toda la tierra. Iba a haber un hambre. Por eso que él en el sueño le estaba manifestando a Faraón. Dice, ¿por qué? Porque Faraón era el que reinaba en esos entonces en este mundo. Y dice así, en el versículo 31, y aquella abundancia no se echará de ver, o sea, no se echará de ver. Bueno, hay harto, aprovechemos, hagamos lo que queremos cuando hay harto, ¿no? Por eso dice, en aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hombre siguiente, la cual será gravísima. ¿Ves? Cuando hay harto, no guardan, todo lo gastan y no guardan para después. Si nos dice tan clarito las cosas que nos enseña el Señor. Dice, y en el versículo 32, y él dice, y el sucesor del sueño, dice, y el suceder, el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. ¿Qué significa? Que seamos, ¿qué? Obedientes y firmes en la palabra de Dios. No digamos ahora, sí, ahora estoy diciendo, sí voy a obedecer. Y salen de aquí, y hay la desobediencia nuevamente. ¿Se olvidaron? ¿Qué dice por eso? ¿Qué está diciendo por eso aquí? Significa que las cosas es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, dice, próbase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hágase esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre
el país, dice, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Quién le estaba diciendo eso? José le estaba diciendo lo que tenía que hacer en esos tiempos de la abundancia, que tenía que recoger y llenar los graneros para el tiempo que no habría nada, habría mucho hambre. Eso era lo que le estaba revelándole a Faraón, lo cual él no entendía. Pero Dios tuvo la providencia de que venía aquel hebreo José, el quien tendría que ser el que le revelaría el sueño a Faraón, y que él sería el que se quedaría como gobernador. Entonces, vamos a ver, como gobernador, ¿dónde? En Egipto, como gobernador. Pero vamos a ver, yo les adelanto un poco. Pero dice, y sigue diciéndonos, dice en el versículo 35, y dice, junte todas las provisiones de estos buenos años, y que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y qué hace el ser humano? ¿Obedece? Si aquí en las Santas Escrituras dice que cómo debemos de vivir. Pero si no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a entender nunca sus palabras y siempre estaremos tropezando. Quiere decir que cuando tenemos algo, guardemos. No lo gastemos todo, no nos los comamos todo, guardemos un poquito. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor en sus santas palabras. Pero el hombre nunca obedece, sino siempre desobedece. Y sigue hablándonos en el versículo 36. Y aquella provisión es depósito para el país, para los 7 años de hambre, que habrá en la tierra de Egipto, y en el país no padecerá de hambre. Que habrá en la tierra de Egipto, y el país no padecerá de hambre. ¿Qué es cuando en una casa se guarda, o en un distrito, o en una provincia, o en un departamento, o en una nación? Si nos anticipa que digamos que va a haber sequía, ¿qué debe hacer la gente? ¿Qué debe hacer toda la gente? Si va a haber sequía, tiene que, tanto como los agricultores, digamos así, en una ilustración, que digamos de la palabra de Dios, de sus mandatos, ellos se preocupan porque produzca algo. ¿Y qué debe hacer el consumidor? Debe adquirirlo y guardar algo. Hay 1000 maneras de poderlo guardar y que no se corrompa, que no se malogre. Eso que nos enseña el Señor en la santa palabra de Dios. Si Él es un Padre amoroso, ¿cómo va a permitir que sus hijos sufran? Sino que el hombre es el causante, el hombre es el destructor, el hombre es el que nunca piensa. ¿Por qué no piensa? Porque solamente está en lo que quiere, en sus deleites. Y lo peor todavía, el hombre que toma, el hombre que fuma, esos hombres están muertas sus neuronas y no reaccionan. Tengan eso muy en cuenta. Las neuronas que hizo el Señor las ha hecho para siempre. Pero cuando tomamos el alcohol, cuando se fuma el cigarro y se hace otras cosas, esas neuronas se mueren y no se regeneran, porque lo que hizo el Señor ahí acabó. Así que vayamos entendiendo la palabra del Señor, sino cómo vamos a entender la palabra de nuestro Dios. En el libro Hechos, y en el capítulo 7 y el versículo 10,
10, el versículo 10. A ver, anótenlo sus cuadernos para que sigan sus estudios, anótenlo. Dice así, miren lo que dice. Miren que estamos estudiando las profecías y ya estamos en el Segundo Testamento cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra. Imagínense, si no estudiamos las profecías, nunca van a entender el ministerio de Dios. Es por gusto estarían yendo a sus iglesias. Los que tienen y van a otra parte tienen que poner atención en la palabra de Dios. Dice, en el libro de Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 10 dice, los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los profetas son los patriarcas. Los patriarcas movidos por, dice, envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Quién eran los patriarcas? Eran los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob. Esos eran los patriarcas, que de eso vamos a tener mucho nuestros estudios. Pero como él era, dice José, un joven de estatura, una estatura varonil, muy apuesto era, y era humilde, y era muy amado de Jacob. Entonces los hermanos tuvieron envidia de ese hermano. Por eso es que cuando ellos estaban en el campo y José iba a donde ellos para llevarles sus alimentos, ellos planearon matarlo. Pero uno de ellos dijo, no lo matemos, sino vendámoslos. Y lo vendieron a su hermano, a un mercaderes por ahí que pasaba, lo vendieron. Y fue a dar a Egipto. Y acuérdense de José, porque de José vamos a tener largo estudio y van a saber quién fue José y qué es lo que también nosotros debemos hacer. Amén, hermanos. Amén. Entonces la introducción era de lo que les estoy explicando. Ese era en el versículo 9, pero el versículo 10, ¿qué dijo? Pues para que entendamos de José. En el versículo 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Él era el gobernador, porque así estaba la palabra de Dios y así estaba que él tenía que obedecer lo que el Señor había visto en él y había en sus ojos. Porque aquí José, que dice, lo puso de gobernador, dice la palabra, ¿no es cierto? Dice aquí, lo puso de gobernador sobre de Egipto y sobre toda su casa. Adelanto de los estudios que vamos a seguir teniendo, para que vean que solamente como Dios era que en él había puesto todo para aquellas naciones del hambre que iba a venir, y que él era el gobernador, el que tenía que ver el hambre de aquellas naciones, guardar aquel trigo en el granero para repartir a muchas naciones que vendrían a Egipto. Amén, hermanos. Muy bien, aclarado está. Pero yo lo había puesto, dice el versículo el 9, para que entendiéramos que los patriarcas, para que entendamos de los profetas, para que entendamos, si no, no vamos a entender la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanitos, que hemos entendido las cosas divinas de nuestro Señor. Ahora, vamos a tener nuestros estudios en el libro El conflicto de los siglos. Es el libro profético
del Espíritu Santo. También tenemos que entrar aquí, porque ustedes saben que está enlazado con la palabra de Dios. Y para que ustedes vean, porque si no leemos el conflicto de los siglos de las profecías del Espíritu Santo, pues entonces no nos habría amanecido. Tuvimos los estudios el sábado pasado, en la página 366, pero ahora vamos a tener y estudiamos hasta la página 367 y continuamos. Entonces, dice aquí, y tengan sus cuadernos y sus lapiceros, porque van a anotar los capítulos de las Santas Escrituras, de los textos. Entonces, vamos a tener entonces estos estudios.